Buen día. El día de hoy vamos a ver el foro de discusión en Zoom sobre coinfección VIH-TV, abordaje y manejo. Doctor Bernardo, ¿me podría decir si existen diferencias de presentación clínica de tuberculosis en los pacientes con y sin VIH? Claro que sí, bueno, prácticamente empezamos con esta primera diapositiva que prácticamente nos dice la mortalidad en un paciente que tiene VIH y tuberculosis y otro que no. Esto nos va a hacer pensar cuáles son las diferencias, las principales diferencias como globales en los desenlaces. Y prácticamente es el doble. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo. El siguiente punto más importante y es que la presentación de la enfermedad de tuberculosis activa está influenciada por el grado de inmunodeficiencia, es clave. A menor grado de inmunodeficiencia, distintas manifestaciones, tanto clínicas como radiológicas. De estas prácticamente hay que tener en cuenta que la duración de la sintomatología, así como los desenlaces, son peores en pacientes que tienen una inmunodepresión. O sea, van a tener la infección y de ahí puede llegar hasta un síndrome febril y hasta el choque o la sepsis. Prácticamente, cuando tenemos un paciente con tuberculosis y VIH, por lo general las manifestaciones clínicas pueden ir de un amplio espectro y por lo general son subclínicas oligosintomáticas. De los síntomas clásicos pues, se presentan en muy poco porcentaje, del 40 a 60%, dependiendo de la referencia, pero tienen buena sensibilidad para pensar en tuberculosis, pero poca especificidad. Prácticamente en pacientes con más de 200 CD4, las manifestaciones clínicas y radiológicas con más de 200 son las mismas que a un paciente que tiene VIH y por lo general son confinadas, que no tiene VIH y por lo general son confinadas al pulmón. De los pacientes que tienen menos de 200 CD4, por lo general los infiltrados no son en lóbulo superior, pero pueden ser diseminados, no hay cavitaciones. Las manifestaciones radiológicas de aloreнгemación pueden tener un papel crucial en la identificación y por lo general pueden llegar a ser hasta normales las radiografías, teniéndolo en cuenta cuando hay estados inmunodepresivos más severos. En la TB extrapulmonar o diseminada, que puede ser pericárdica, genitourinaria, por lo general es una manifestación muy común en pacientes con VIH inmunodepresión. Es la presentación más común clínica, que sea extrapulmonar, y puede haber también afectación pulmonar o no. Prácticamente las manifestaciones extrapulmonares, como una linfadenitis, una pericarditis, son las mismas a las manifestaciones de un paciente sin VIH. Creo que con esto puedo contestar tu pregunta. Muy bien, doctor. Pues entonces, concluyendo, la tuberculosis debe considerarse siempre en los procesos de la enfermedad que involucra a cualquier sitio, no solamente el pulmonar, sobre todo cuando tenemos pacientes que tengan VIH y un grado de inmunosupresión severa. Y tener cuidado especial en sistema nervioso central con los datos meningios o algún dato de focalidad. Así es, claro, el punto clave es que siempre debemos de pensar tuberculosis ante cualquier manifestación subclínica o con pocas manifestaciones y tener en cuenta en cualquier deterioro neurológico en VIH, estado inmunodepresivo, siempre tener en cuenta tuberculosis meningia. Muy Y con esto bien. nos vamos a la siguiente pregunta. Prácticamente el rendimiento de las pruebas diagnósticas es igual en pacientes con VIH y tuberculosis. ¿Qué nos contesta sobre esto, doctora? La respuesta es no. Evidentemente, como tú dijiste, ni la presentación clínica es igual, pues tampoco el rendimiento de todos los estudios que tenemos para hacer diagnóstico. Como ya lo comentó, doctor, hay formas atípicas, pausivacilares, con microscopía negativa, sin cavitaciones, por lo cual requiere una alta sospecha clínica y las altas tasas de enfermedad extrapulmonar pues son más frecuentes en esta población, lo cual nos hace todavía un poquito más difícil la toma de muestras para estos pacientes. En la siguiente tabla quise resumir acerca de todas las pruebas que tenemos y las ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, hablando de microscopía convencional, que es la técnica de Sil-Nielsen que utilizamos todos nosotros en nuestros laboratorios, es barata y es rápida, sin embargo, pues tiene una baja sensibilidad. A partir del 2010, pues se recomienda que sustituyamos la microscopía convencional con la electrónica, sin embargo, necesitamos tener el microscopio especial y es un poquito más costoso, pero pues es un poquito más rápido y más fácil de hacer. En cuanto a los cultivos, sabemos que tanto sólidos o líquidos
pues siguen siendo el gol estándar. Sin embargo, el diagnóstico lo tenemos a partir de la tercera semana, entonces es una situación un poco más lenta. En cuanto a la fase líquida, es mucho más sensible que la fase sólida, pero un poquito más costosa. Y la desventaja es que ocupamos laboratorios con un tercer nivel de bioseguridad. A partir de estas pruebas, pues realmente, y ya la última década se ha dado prioridad a los estudios moleculares, en los cuales el que más utilizamos es el EXPERT MTB-RIF. A partir del 2010 está aprobado y a partir del 2013 se ha determinado que debe de ser el estudio inicial en paciente con VIH y tuberculosis. ¿Por qué? Porque tenemos resultados el mismo día. Al mismo tiempo detecta la resistencia a la rifampicina y el microorganismo tiene una alta sensibilidad y pues es un diagnóstico muy breve en 2 horas. Sin embargo, pues no todos los pacientes tienen acceso a este estudio y no en todos los centros lo contamos, pero pues eso deberíamos de tratarlo de trabajar. Otro tipo de estudio molecular muy importante para nuestro estudio de estos pacientes es el LPA, que nos reporta resistencia a rifampicina e isoniazida. Y el otro estudio de segunda línea, también LPA, pues nos detecta resistencia a fluoroquinolonas e inyectables de segunda línea. Entonces, estos estudios estarían indicados en pacientes que, por ejemplo, ya tenga yo un expert en donde me diga que es resistente a rifampicina. Hemos avanzado muy poco en cuanto a biomarcadores y en cuanto a otros estudios, el antígeno liporabinomanano, pues sabemos que es un componente de la misma pared de la bacteria. Esta tiene sus ventajas ya que se obtiene en orina y es fácil de obtener. Tienes un resultado en 25 minutos, sin embargo, pues tiene una baja sensibilidad del 56%. En la siguiente tabla les quise poner, para que ustedes se den una idea, la sensibilidad en toda la población que tiene la coinfección VIH y TB en general se ve disminuida en cualquier tipo de muestra, desde las formas pulmonares hasta las formas extrapulmonares, y de acuerdo a cada sitio tiene una sensibilidad disminuida solamente por tener pues la coinfección VIH. Entonces, sí es mucho más complicado. Y pues realmente todavía no tenemos alguna prueba que podamos considerar es perfecta, porque la prueba ideal tendría que ser rápida, precisa, asequible, capaz de realizarse en el hogar o en la comunidad, que nos dé posibilidad de hacer la misma prueba en varias muestras, esputo, orina y heces, y que incluso la misma plataforma nos pueda dar resultados para VIH y para tuberculosis al mismo tiempo. Realmente, si se fijan, pues es bastante lo que pedimos y es todavía difícil de alcanzar. Bueno, muy bien, pues creo que con eso podemos concluir que tenemos que saber la disponibilidad de las pruebas diagnósticas que existen, su rentabilidad y lo que tenemos también en nuestro medio hospitalario. Creo que es clave que una prueba negativa no excluye del todo la enfermedad, ¿no? Siempre ante la presunción diagnóstica es como la clave de todo esto que nos acabas de decir, debido a las presentaciones pausivacilares de los pacientes con VIH. Muy bien, pues doctor Bernardo, para continuar con el tema, ¿habría alguna interacción entre antituberculosos y antirretrovirales importante? Sí, claro que la habría. Siempre me imagino que la rifampicina promueve un PACMAN, que es la activación de, de las enzimas del citocromo pre-450, sobre todo la 3A4, las activa y prácticamente al activarlas baja o disminuye los sustratos a los cuales esta enzima también es afín, o a los otros fármacos, tengámoslo en cuenta así, a los cuales es afín. Entonces, si yo activo mucho esta enzima, voy a disminuir los niveles o concentraciones de muchos fármacos, pero en específico aquí los antirretrovirales son la clave. La rifampicina no solo activa a la CYP3A4, sino a la glicoproteína P y a la UGT1A1, y prácticamente me enfoqué a los terceros componentes. ¿Por qué? Porque son los que más interactúan, son los que más tenemos problemas, y de ahí tenemos a los inhibidores de proteasa, que son prácticamente metabolizados por la 3A4, todos darunavir, lopinavir, atazanavir, y de ahí después nos vamos a los no nucleósidos como el Favirenz, que disminuye un 26%, también se metaboliza por la CYP3A4, pero se puede seguir dando, no hay problema. Se ha visto que no hay desenlaces o no hay disminución en o no hay desenlaces adversos en las viremias, ¿no? Entonces, los inhibidores de proteasa no se pueden dar. No es una contraindicación absoluta, se podría doblar la dosis y darle el tratamiento, estén o no potenciados, hay que tener en cuenta eso, con ritonavir, pero no se recomienda darnos lo mejor teniendo efavirenz, que guarda buenos niveles, etcétera. Doravirine totalmente no se puede dar, disminuye más del 80% sus niveles séricos.
De los inhibidores de integrasa, prácticamente Victegravir, ya en el CROI del 2018 se dijo y se vio que no se puede dar. Dolutegravir es metabolizado por la UGT 1A1, igual que Raltegravir. Sí disminuyen considerablemente las concentraciones, pero se tendría que doblar la dosis. Esto lo dijo en el Spiring y esto lo dijo Reflate, dos ensayos clínicos que también fueron presentados en el CROI, publicados en Lancet. Hay que tenerlo en cuenta. Y el otro puso un tercer componente, sobre todo a los pacientes naive, y ahora con esto de Victegravir y los single tablet regimens, con lo que viene con TAF, pues otro punto para no dar Victegra, ¿no? Es TAF. TAF metabolizado por estos receptores que son prácticamente de la glicoproteína P. No se pueden dar, disminuyen considerablemente los fármacos y entonces pues prácticamente nos deja la consideración pues más accesible sobre Favirenz, ¿no? Que sería un muy buen punto de corte, ya hay que considerar los inhibidores de integrasa, ¿no? Sobre todo en el naive, en el paciente naive. Y pues creo que con esto contesto tu pregunta de que si hay una interacción y en el qué antirretrovirales usar, pues creo que aquí te los pongo. Entonces, doctor Bernardo, la mejor opción podría ser combinar tenofovir, citabina o abacavir-lamivudina como backbone más cefavirenz o dolutegravir o Ralte, considerando siempre 2 tomas al día de los integrasa. ¿Es correcto? Claro, es correcto, creo que serían nuestras consideraciones, ¿no? Se pueden dar también inhibidores de proteasas, doblar dosis, pero creo que no sería lo más adecuado. Muy bien. Y bueno, creo que seguimos con la última pregunta y es, ¿cuál es el tiempo óptimo de inicio de tratamiento antirretroviral según el nivel de CD4? Doctora, ¿nos puede ayudar con esto, por favor? Claro que sí, pues esto ha sido un tema bastante complicado desde hace algunos años. Ha habido muchos estudios y ensayos clínicos que se han dado a la tarea de buscar cuál es el mejor momento. De todos estos 3 que menciono aquí, el SAPID, el Camellia y el estudio ACTG 5221, se han dado a la tarea de averiguar si hay diferencia entre el inicio temprano, que lo marcan de 2 a 4 semanas, el inicio tardío a la octava, varían un poco algunos de ellos, y todos han encontrado que sí, evidentemente hay una reducción en la mortalidad en todos aquellos pacientes en que se ha iniciado de manera temprana. De manera curiosa han encontrado que a pesar de que se disminuye la mortalidad, si se inicia de manera temprana, ha habido un incremento en efectos adversos y en eventos de síndrome de reconstitución inmune. Todos estos estudios, analizando pues cada parte, pues te explican cuáles son las diferencias. Más adelante ha habido metaanálisis que dicen, vamos a juntar todos estos estudios y hacer una evidencia un poquito más fuerte. Y todos estos metaanálisis concluyen que el inicio temprano de 1 a 4 semanas se asocia con una reducción de la mortalidad por cualquier causa, con un RR de 0.81. Esta asociación se mantiene solamente en aquellos pacientes con menos de 50 CD4, pero no en aquellos con más de 50, con un RR de 0.71, y el tratamiento temprano se asocia con mayor incidencia de reconstitución inmune con un RR de 2.31. Y las conclusiones de los metaanálisis pues han llevado a que las recomendaciones de GESIDA sean las siguientes. En pacientes con infección por VIH y TB se debe iniciar el TAR durante el tratamiento de la TB, no esperarse hasta el final como antes se hacía, porque esto reduce la mortalidad. Pacientes que tengan menos de 50 CD4 se debe iniciar el TAR lo antes posible. Una vez que ustedes corroboren que ya tolera el tratamiento para TB, se debe iniciar y no más tarde de las 2 primeras semanas. En pacientes que no tengan tan bajo los CD4, es decir, más de 50, se puede iniciar en la 8ª semana al final de la fase intensiva para disminuir la incidencia del CIRI y la toxicidad. Esto, las 3 son recomendación fuerte y alta calidad de evidencia. Aunque se desconoce el momento óptimo de otro tipo de formas, por ejemplo, como la meningitis tuberculosa, se recomienda que nos adaptemos a los escenarios anteriores con la misma fuerza de recomendación. Algo importante que comenta la OMS y que es realmente cierto, en ciertos lugares donde ustedes no puedan saber el nivel de CD4 de los pacientes, si ustedes detectan tuberculosis hay que iniciar el TAR una vez lo tolere y no mayor a 8 semanas. Esto sería todo lo que tengo que comentar. Bueno, creo que con esto concluimos que el tiempo es crucial para el pronóstico del paciente. Uno a mortalidad, pero otro puede desarrollar CIRI. Entonces tendrán que tomar estas consideraciones, que es la mayoría de evidencia que hay disponible
para el tiempo de inicio del tratamiento antirretroviral, que son claves. Ya vimos que la huella inmunológica se predice desde antes del inicio de terapia antirretroviral para desencadenar SIDA. Y pues creo que de nuestra parte sería todo, Muchas gracias. ¿no? Bueno, pues gracias, hasta luego.